Se está grabando la llamada. ¿Qué pasó? Amén. Estamos aquí. Amén. Como les iba diciendo, el tema de hoy, la lección número 2 de la unidad 1, un evangelio eficaz, tiene como título el liderazgo cristiano y cómo se llega, basándonos en Efesios capítulo 4, verso 11. Donde la palabra del Señor lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Constituir también se entiende como conceder o dar. Así que Pablo deja saber que cada ministerio es un oficio dentro del cuerpo de Cristo. Cada líder tiene que entender que el ministerio o el llamado que Dios ha puesto en sus manos es para la edificación de la iglesia, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y para poder definir y explicar lo que es el concepto llamamiento al liderazgo, primero tenemos que estipular lo que queremos decir por liderazgo en sí. Y vamos a hablar de dos términos, tanto liderazgo como liderato. Y estos son sinónimos y designan la condición de alguien que ocupa una posición de mando. Y cuando yo estaba estudiando esto, el espíritu me detuvo ahí. El liderato o liderazgo son sinónimos y designa la condición de alguien que ocupa una posición de mando. Y esto es muy importante que nosotros los líderes lo entendamos para poder continuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es aquí donde muchos erran. Cuando se entiende o cuando ellos entienden que han ocupado una posición de mando, malinterpretan esa posición que Dios ha dado. Y el mismo Cristo habla de ello en el capítulo 20. En el capítulo 20, en los versos del 25 al 27, donde aquí se da una situación de una mujer que se siente con el privilegio de, como anda con Jesucristo, a sus hijos se le dé una posición cuando nuestro Señor esté en su reino. Óigame, vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, porque yo quiero que cada líder entienda que cuando se habla de una posición de mando, no es nada más y nada menos que una posición para servir. Para servir, bendito el Señor. Es algo que tenemos que tener en nuestra mente. No es para que nos sirvan, sino que esta posición es una posición de servicio. Y muchos han malinterpretado, y en estos tiempos que estamos viviendo, se sienten como que aupados cuando se les da un título, cuando se les designa una responsabilidad.
y comienza su corazón como a dañarse y sienten que por tener una posición mayor que quizás el otro, tienen derecho a. Capítulo 20. Vamos a la palabra del Señor para que usted vea qué pasó aquí. Cuando se le hace esta petición al maestro, podemos empezar desde el versículo 20. Mateo 20:20. Vamos a empezar desde ahí. Mire lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. En Marcos dice que fueron sus hijos los que le pidieron este favor, pero aquí Mateo lo relata como que fue esta madre. O sea, ellos se pusieron de acuerdo para hacerle una petición al maestro. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10, deme un momentito, que tengo una petición aquí. No me sale. Ok, ya vi. Me perdí, espérese un momentito. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y aquí viene la parte. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre nosotros o entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el término de líder, el término de liderazgo trae consigo una gran responsabilidad, y es que usted tiene que dejar de ser suyo para ser de otros, como lo hizo el maestro. Y hoy en día y durante mucho tiempo hemos visto ciertos aparentemente líderes que han adquirido una posición de confianza y han abusado de esa confianza. Han querido que les sirvan, han querido que les reconozcan, se han querido dar la gloria, bendito el nombre del Señor. Sin embargo, la palabra nos enseña que el liderazgo es sinónimo de alguien que ocupa una posición de mando de servicio. Bendito el Señor. Así que si usted, aleluya, se topa con alguien que le gusta que le sirvan,
tiene que dejarle saber que se equivocó de lugar. No me sale. Deme un momentito. No me sale la petición. Que me la tire de nuevo. Ahí está. Discúlpenme, mis hermanos. Así que los términos liderazgo y liderato son sinónimos y designan la condición de alguien que ocupa una posición de mando, pero no de mando para que le sirvan, sino que él debe de ser ejemplo a seguir para que, como Cristo fue nuestro ejemplo, usted y yo seamos ejemplos de otros. Y quiero también, ¿verdad? Destacar ciertos puntos en la expresión de Jesús cuando le dice a ellos, ustedes piden para vosotros. Y les deja saber con esta expresión que del vaso que él beba, ellos podrán beber. Y este representa los sufrimientos que Jesús había de padecer en el Getsemaní y en su juicio en el cáliz. O sea, él está diciendo, ustedes van a poder ser partícipes de mi sufrimiento. Ustedes van a poder ser partícipes, bendito el nombre del Señor, de las situaciones en las cuales yo estoy pasando, pero no de un lugar privilegiado, bendito el Señor, porque eso no me corresponde a mí. Y también le dice, del bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea que el mismo Cristo afirma y declara sobre ellos, aleluya, que el bautismo simboliza el acto de muerte. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo le iba a estar le dijo, o sea, yo voy a morir como ustedes también van a morir. Y yo busqué un poco de información y fíjese que Jacobo, bendito el nombre del Señor, que tiene nombre como Santiago, se conoce Santiago o Jacobo, dice que fue el primer mártir de los 12 apóstoles, o sea, el que quería sentarse, ser el primero a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, fue el primero que murió de los apóstoles. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 12, 1 y 2. Él murió como mártir, lo decapitaron, bendito el Señor. Y también nos dice, ¿verdad? Que hay mucha gente que se siente con el derecho de los privilegios y las posiciones, como nuestra madre pensaba que, como yo ando con Jesús, mis hijos andan con Jesús, pues ellos van a tener privilegios cuando nuestro Señor esté en su trono. Pues mire, no, los ministerios son sufridos. Los ministerios cuestan, hay que pagar un precio. El liderato es algo, bendito el Señor, que el que verdaderamente sabe lo que significa y lo que conlleva, muchos le huyen. Hoy en día se ha postulado o se ha fomentado o se ha proyectado de una manera distinta. Sé tú un líder y que eso significa que mucha gente te siga, que seas popular y que tengas muchos views y que muchas veces monetices como hacen hoy en día, pero eso está lejos de ser la realidad de lo que se vive la palabra, de lo que habla la palabra. Bendito el nombre del Señor, para que nosotros como líderes podamos proyectar un evangelio eficaz. Nosotros tenemos que entender el concepto de lo que significa liderazgo en sí. ¿Qué significa liderazgo en sí? Pues como primer punto, es una posición de mando, pero para ser servidor. Para ser servidor, bendito el nombre del Señor. Y segundo punto, se define a un líder como el director, conductor, maestro, guía, jefe, cabecilla, caudillo de alguna entidad o actividad. Bendito el nombre del Señor. Y como le iba diciendo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, y aún Pablo
habló y dijo, bendito el nombre del Señor, aleluya, que en Romanos capítulo 12, verso 3, en la traducción del lenguaje actual, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. En la Reina Valera, que es la que usted quizás tenga, dice en Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que entonces pensar con cordura, tener la mente de Cristo para poder pensar con cordura y que el ego no se nos suba y que entendamos que hemos sido posicionados para ejercer una posición para la edificación del cuerpo de Cristo, para que esto crezca, para que el cuerpo de Cristo sea bendecido. Bendito el Señor. Mi alma adora al que vive para siempre. Así que es necesario que entonces comprendamos el significado para poder entender lo demás. Fíjese que el líder o director de una empresa o misión es el individuo a quien todo el conjunto de participantes ve como su guía para cualquier acto que se realice o cualquier medida que se tome. Bendito el nombre del Señor. Esos son los puntos sobre el significado del término liderazgo y liderato. Fíjese que seguimos hablando sobre el líder. El líder es la persona a quien se debe obedecer y a quien se debe acudir para cualquier consulta relacionada con todas las actividades y medidas. Y técnicamente, el líder en virtud de su puesto tiene la última palabra, toma las decisiones finales y es responsable de todas y cada una de las cosas que se hagan dentro de su campo de acción. Por eso Dios, ¿verdad?, creó un orden. Dios hizo un llamado, bendito el Señor, pero ese llamado no fue a lo loco. Él puso personas a cargo entendiendo que cumplen con la capacidad, bendito el Señor, con los requisitos para que ejerzan ese llamado, no para que se sientan grandes, sino para que ejerzan, como dice Pablo, que ejerzan con orgullo. O sea, la Biblia dice que tenemos que procurar presentarnos ante Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Pues esa posición se nos ha dado y tenemos que ser fieles a ese llamado, entendiendo con cordura que no estamos aquí para ser servidos, sino que estamos aquí para servir. Hay alguien que quiere unirse a la conversa. Ok, deme un break. Pero no me sale. Ay, Dios. Creo que es Natalie. Ve, le doy a ver, pero no me sale. Disculpen me sale aquí. Sí, ya la vi. Aquí estamos. Dios te bendiga, Natalie. Seguimos. Hoy vamos a estar discutiendo, entendiendo que ya tenemos claro el concepto de liderazgo, que verdad no es yo soy el más que mando, yo soy el que da las directrices, no, yo soy la persona a cargo que a quien Dios va a llamar a cuenta, a quien se me tiene que consultar. ¿Para qué? Para que las cosas vayan conforme al orden de Dios. Y ahorita vamos a estar desarrollando
ciertos temas para que comprendamos que Dios es un Dios de orden y que ese orden no se puede interrumpir por nada ni por nadie del mundo, porque hay una palabra ya estipulada, hay un fundamento que Él puso, bendito el Señor, por el cual nosotros como pueblo y como líderes nos tenemos que dejar regir para que el evangelio sea eficaz, para que no hayan estorbos. Bendito el Señor. De nuestra parte, nosotros tenemos que llevar al pie de la letra cada instrucción que Dios nos da. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser llamados a cuenta por ello. Hay 5 métodos por los cuales se llega al liderazgo. Esos 5 métodos son los siguientes. Número 1, por elección. Número 2, por nombramiento. Número 3, por iniciativa propia. Número 4, por sucesión hereditaria. Número 5, el último y el más importante, por llamamiento divino, entendiéndose que este último es el que se da en la Biblia como paso inicial indispensable para el verdadero liderazgo cristiano. ¿Por qué? Porque si a mí me posicionan en una posición, si yo soy escogida como líder para ejercer una posición, pero yo no tengo el llamado divino, yo voy a fracasar. Bendito el nombre del Señor. Pero vamos, ¿verdad? Paso por paso. Bendito el Señor. Tenemos que entender que nosotros nos tenemos que dejar regir, no por estos 4 anteriores, sino por este último, por el llamamiento divino. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque este es el que avala la Escritura. Este es, bendito el Señor, el paso indispensable para que nuestro ministerio tenga éxito, bendito el Señor, para que sea respaldado por Dios. Mire, por elección, dice aquí que por elección en una entidad u organización democrática, en una nación libre o en una asamblea deliberativa, el líder es electo por el voto de sus constituyentes. La palabra democracia viene de 2 palabras griegas, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad. Lo contrario a la democracia es la aristocracia, donde quienes dominan son los más poderosos y adinerados. ¿A qué se le parece eso? No se está moviendo ese ambiente dentro de las arcas eclesiásticas. Ya hoy en día, ¿verdad? Vemos que hay muchos que son puestos como líderes por elección, porque un grupo se unió y dijo, vamos a votar por este, y este tiene un poder, este tiene un estatus social adinerado, este nos conviene. ¿Por qué fue que descalificaron a Jesús? Porque ellos esperaban a nuestro Mesías como un hombre poderoso que sacara con su poder a los romanos y los posicionara a ellos. Bendito el Señor. Pero no existe en la Biblia algún ejemplo de nombramiento al liderazgo mediante elección. Y le voy a decir por qué. Porque muchos hablan que Saúl fue elegido por el pueblo. Y el que conoce Biblia sabe que Saúl no fue elegido por el pueblo. El pueblo pidió rey, pero no fue el pueblo quien eligió a Saúl, fue Dios. Bendito el Señor. Así que busque para que usted vea que fue Dios quien mandó a Samuel a ungir a ese hombre que el pueblo quería, un rey. Pues este es el que hay. Pero van a tener que lamentarse, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todos conocen que él no era conforme al corazón de Dios. Así que por elección, bíblicamente, y si usted encuentra a alguien que fue elegido por democracia, bendito el Señor, pues usted me lo enseña y yo me corrijo. Pero busqué y busqué y busqué y no encontré ninguno. Porque aún Saúl, que muchos dicen que lo pidió, lo eligió el pueblo. No, el pueblo pidió y quien eligió
fue Dios. Hay otros líderes, bendito el Señor, que los eligen por nombramiento. Y vamos a entender esto ahora. El jefe o administrador de una compañía, los directores de departamento y los presidentes de comité o comisiones internas de una organización son nombrados por alguien de autoridad competente o por un comité ejecutivo. Los nombramientos tienen un lugar muy importante en el manejo de los quehaceres del pueblo de Dios. O sea, es muy importante que usted como líder sea dirigido por el Espíritu Santo, porque a usted sí le va a tocar escoger líderes por nombramiento. Y yo tengo dos ejemplos bíblicos para que usted vaya conmigo. En estos dos casos, ¿verdad? El pueblo de Dios fue dirigido por el Espíritu para hacer ciertos nombramientos que eran necesarios para el manejo de los quehaceres del pueblo de Dios. Y vamos a ir a Hechos capítulo 15. Vamos a ir a Hechos capítulo 15. Vamos allá. Hechos capítulo 15. Y vamos a dirigirnos de los versículos 22 al 27 para que usted vea que hubieron, ¿verdad? Siervos y siervas del Señor que por el Espíritu fueron nombrados a ejercer una posición. Del 22 al 27. Mire lo que dice. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y fíjense que a estos que nombraron y enviaron, iban con la misma misión y la misma visión que los líderes que los enviaron. Y es algo muy importante, porque por ahí hay muchos que se levantan como líderes, que muchas veces los nombran y le dan puestos de posición, pero ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Van a lo contrario de la visión del pastor o de la pastora que ha puesto Dios en un lugar. Entonces, lo que hacen es que en vez de ser de edificación a la iglesia, son zorras pequeñas que echan a perder una viña. Así que necesitamos entender que debemos estar dirigidos por el Espíritu para que cuando sea el momento y hay una necesidad,
de que hay un nombramiento entre nosotros como líderes, bajo el mandato y la dirección del Espíritu Santo, podamos enviar a alguien que vaya acorde con la visión y la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos a cualquiera que entra por la puerta y dice yo soy líder, yo soy esto y aquello y lo otro, darle un nombramiento para que se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos lo que hay detrás de. Nosotros debemos de orar y esta persona tiene que coincidir con la visión que Dios te ha dado, porque si no te va a ser de estorbo. Es una piedra en el zapato, bendito el Señor. Van a querer remar contrario hacia donde Dios te dijo que remara. Entonces la obra de Dios se estanca. Entonces no hay un evangelio eficaz. No podemos hacer el trabajo que Dios nos mandó. Bendito el Señor. Y hemos tenido, ¿verdad? Esas malas experiencias que han llegado gente y hemos querido darle la oportunidad a que ejerzan, pero vemos que van diferente en su mente. Los frutos son frutos carnales, no hay frutos espirituales y son lo contrario a lo que Dios nos ha hablado, y a estos hay que detener. A estos hay que parar, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque si no echan a perder la obra de Dios. Hechos capítulo 6 también nos habla sobre un ejemplo de nombramiento. Así que vamos a Hechos capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 7. Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Y estamos, ¿verdad? Hablando del segundo punto sobre cómo ¿verdad? Se salen líderes. Algunos, ¿verdad? De hoy en día son líderes por elección, pero hay otros que los manda a llamar Dios, los manda a nombrar Dios, bendito el Señor. ¿Para qué? Para que cumplan una misión en la obra de Dios. Capítulo 6 del libro de Hechos. Sí, sí, mi amor. Capítulo 6 del libro de Hechos, mire lo que dice. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. ¿Qué pasó aquí? Discúlpeme. Aquí estamos. Sí, deme un break. Y disculpen que estamos en vivo, que se me fue la pantalla y se me fue todo. Ok. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Esto lo hemos tocado antes. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y se lo recalco hoy nuevamente: cuando usted vaya, bendito el Señor, a hacer un nombramiento, la Biblia te habla de ciertos requisitos. No estamos buscando exégetas, estamos buscando personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que entonces nosotros podamos libremente encargarle, bendito el Señor, un mandato, un trabajo, un liderazgo, y que esa persona pueda ejercerlo
con altura, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es temeroso a Dios, es fiel, es leal. Cuando una persona es de testimonio, bendito el Señor, lo que hablan sus labios afuera en la calle, bendito el Señor, aleluya, es respaldado, la gente lo oye. Pero ¿cómo usted va a poner al frente a una persona que no tiene testimonio? ¿Entiende? A una persona que tiene problemas con Raimundo y todo el mundo. A una persona que no cuida su testimonio, que la iglesia dice gloria a Dios, aleluya, pero en su trabajo, sus compañeros de trabajo lo conocen como que es un problemático, un boquisucio. Bendito el Señor. No es efectivo el evangelio en los labios de ese hombre o de esa mujer, sino que hay estorbo, sino que bendito el Señor, le llaman hipócrita, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque predica la moral en calzoncillo, como dice el puertorriqueño, aleluya, porque sus hechos dicen lo contrario a sus palabras, bendito el nombre del Señor. Así que es necesario no que usted busque gente perfecta, sino que usted busque gente temerosa de Dios, que amen la obra de Dios, que cuiden su testimonio, bendito el Señor. ¿Para qué? Para que con sabiduría ejerzan el llamado, la responsabilidad que usted le va a poner en sus manos y que no se le suban los humos. Y piensen, bendito el Señor, que son mejores que otros. Aleluya, que hay que tenderle una alfombra roja y que hay que alquilarle carros y que hay que alquilarle hoteles y que hay que tenerlo, ¿verdad? En buenas posiciones porque Él es Él. Nuestro Señor Jesucristo fue humilde todo el tiempo y nuestro Señor Jesucristo nos dio cátedra de lo que es un líder. Bendito el Señor. Y no solo con palabras, sino con hechos. Bendito el Señor. Así que el testimonio es muy importante cuando usted va a hacer un nombramiento. ¿Quién era esa persona? Sí, pero esa persona fue un delincuente, pero ya Dios lo perdonó. Pero esa persona que era un delincuente que Dios perdonó, tiene que tener un fruto digno de arrepentimiento. No apariencia. Y ahí es que entra el Espíritu Santo, porque usted y yo no somos Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo te da testimonio de que esa persona es una persona temerosa a Dios, es una persona que quizás no sea perfecta, bendito el Señor, pero es conforme al corazón de Dios, que es humilde, bendito Dios, aleluya, que en él se puede desarrollar un liderazgo. Porque hay personas que no se le puede desarrollar un liderazgo porque son personas que no quieren aprender, son personas que se encierran en su propia opinión y con ellos no podemos trabajar. Bendito el Señor, aleluya. Sigo diciendo, y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando usted sabe que usted fue dirigido por Dios a hacer un nombramiento, que ese nombramiento tiene el respaldo de Dios, pues lo dice aquí el verso 7, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando nosotros escogemos la gente idónea, cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber una multiplicación. Bendito el Señor, aleluya. La Biblia dice que mientras sus discípulos oraban, Él añadía a la obra los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo hace su parte cuando nosotros vamos a la par con la palabra de Dios. Hay un respaldo y ese respaldo, aleluya, lo ven nuestros ojos, bendito el Señor. Y en este momento fueron, ¿verdad? Fue
fue dando testimonio esa palabra y fue creciendo hasta que el número de discípulos era grande. Bendito el Señor. Así que por nombramiento, basado en lo que hemos escuchado, dirigidos por el Espíritu Santo, usted puede escoger líderes. Bendito el Señor. Oh, pero aquí vamos. El tercer punto de cómo por ahí hay líderes, por iniciativa propia. Y oiga bien esto que está aquí, bendito el Señor, por iniciativa propia. Otra manera en que un individuo puede llegar a un puesto de mando es su propia iniciativa. Así se han hecho líderes los fundadores de movimientos independientes y los dueños de empresas privadas. Este tercer ejemplo se refiere a uno que asume o alcanza el poder por medio de un golpe de estado, el uso de la fuerza o por medio de engaños a los que apoyaron su ascenso. Y viene por ahí ese recuerdo que la palabra nos muestra y nos dice que por causa de las contrataciones, el ego de Satanás fue creciendo hasta que por iniciativa propia dijo: yo iré y me subiré y me sentaré en el monte de Dios. Pero vino uno y le dijo: aquí no hay lugar para ti. Usted y la tercera parte de ángeles que lo contrataron se van para el infierno, aunque todavía, ¿verdad?, no ha llegado esa parte. Bendito el Señor. Dice que, ¿verdad?, hay unos que están por los aires haciéndole guerra a los escogidos de Dios. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Así que por causa de los que apoyaron su ascenso, se sintió grande y se halló maldad en él. Dice que este tipo de liderazgo mantiene a algunos pueblos y también algunos grupos religiosos bajo cierto tipo de opresión o sometimiento involuntario. En el liderazgo cristiano debe de haber iniciativa propia, pero no se puede malinterpretar. Esta tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y donde hay división, no está Dios. Un líder cristiano debe someter los frutos de iniciativa a la organización a la que pertenece, siempre rindiéndole cuentas al líder que Dios puso al frente. Nunca debe de adueñarse del ministerio que ha recibido de Dios ni del campo que le ha sido confiado. ¿Por qué? Porque el ministerio no es suyo. Eso fue una responsabilidad que Dios puso para que usted administre y trabaje para su obra, para su reino. Y estamos hablando aquí de cualquier posición. Aquí no solamente es del pastorado. Se le habla, como al principio leímos, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los líderes, a los que Dios puso al frente. Cualquier llamado que venga de parte de Dios, bendito el Señor, tiene que ir conforme y acorde a la palabra de Dios. Aleluya. Usted no puede levantarse hoy y hacer revolución, aleluya, y decir: yo estoy aquí, yo soy llamado de Dios, pero con su fruto, bendito el Señor, son unos frutos de división. Secularmente se da. Ahora mismito, ¿qué está pasando en Venezuela? En Venezuela hubo un líder que en una ocasión el pueblo le dio la oportunidad de estar en esa posición, pero ahora no quiere soltarla. ¿Por qué? Porque esa posición le ha generado mucho dinero y porque se le subió el ego y tiene un pueblo en opresión, tiene un pueblo en manipulación. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Pero mire, hay dos ejemplos, hay muchos más, pero quiero compartir con ustedes dos ejemplos de un liderazgo por iniciativa propia. ¿Qué conlleva, bendito el Señor, y lo que, verdad, el desenlace y el final de estas situaciones? Nuestro pastor tiene a cargo el capítulo 9 del libro de los Jueces.
para que así, ¿verdad?, lo comparta con nosotros como el primer ejemplo de iniciativa propia, de liderazgo por iniciativa propia. Bendito el Señor. No sé si quieras, no, y comparte con los hermanos el resumen porque el capítulo es bastante largo. Bendito el Señor. Capítulo 9 del libro de Jueces. Si usted quiere, ¿verdad? En su casa, usted puede leerlo completito, pero pues no quiero ser muy extensa por el factor tiempo. No creo que pueda. Habla desde acá. Sí, buena. Como bien, ¿verdad? Dice mi amada esposa, ya era, vamos a concentrarnos ahora en lo que es Jueces 9, ¿verdad? Donde se narra la historia de Abimelech, mi alma adora la gloria del Señor, ¿verdad? Quien se convirtió en gobernante de Siquem mediante la manipulación y la violencia. Vemos que Abimelech, ¿verdad? Convenció a los habitantes de Siquem de que era mejor tener un solo gobernante en lugar de 70 hijos de Gedeón. Con dinero del templo de Baal Berit, contrata mercenarios y asesina a sus hermanos, excepto a Jotam, quien logra escapar. Vemos, ¿verdad?, que en este conflicto de Siquem, en ese tiempo los habitantes de Siquem se rebelaron contra Abimelech con un hombre llamado Gaal, un nuevo líder que intenta desafiarlo, pero Abimelech lo derrotó con la ayuda de Zebul, gobernador de la ciudad. Vemos que Abimelech arrastra la ciudad y mata a sus habitantes, quemando el templo donde se refugiaban. Vemos, ¿verdad?, que cuando hablamos de Jueces 9, vemos que nos ofrece las profundas lecciones sobre el liderazgo, tanto en sus errores como en sus consecuencias. Y vemos, ¿verdad?, que Abimelech estaba buscando un liderazgo por medios corruptos, manipulando a la gente y eliminando a sus hermanos, ¿verdad? Y vemos que su historia muestra que el poder adquirido que él tuvo, ¿verdad?, fue de una manera injusta y no perduró. Y eso terminó por traer la destrucción. A diferencia de Gedeón, ¿verdad?, quien sirvió con humildad, Abimelech gobernó con tiranía y violencia a los líderes que buscan su propio beneficio en lugar del bienestar de los demás. Tarde o temprano enfrentan oposición, ¿verdad? Y Abimelech era hijo de Gedeón. Mi alma adora la gloria del Señor. Y vemos, amados, que hubo una situación fuerte a raíz de todo esto, ¿verdad? Porque de acuerdo, ¿verdad?, al resumen y a lo que explica, ¿verdad?, la historia, vemos que Siquem apoyó a Abimelech, pero luego lo traiciona. Y esto revela que las alianzas basadas en conveniencia en lugar de principios sólidos son frágiles. Un buen liderazgo debe basarse en confianza y en un compromiso genuino. Aunque Abimelech permanece triunfal al principio, su final fue trágico. Demuestra que Dios no deja impune el liderazgo injusto. En el tiempo adecuado, la injusticia llega mostrando que el liderazgo verdadero debe rendir cuentas a Dios y al pueblo. Por eso es que vemos que de los hermanos, pues, uno pudo sobrevivir porque escapó, que fue Jotam. Y vemos que allí, pues, Jotam, pues, advirtió a Siquem mediante su parábola, pero la ciudad ignoró la lección. El liderazgo sabio escucha el consejo
aprende de los errores del pasado y busca guiar con rectitud. Hasta aquí mi parte. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro pastor con ese resumen de ese capítulo 9 del libro de Jueces. Si se quiere enterar de la historia completita, bendito el Señor, porque aquí contamos con el factor tiempo, puede leerlo en su hogar, al igual que también el capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18 de Segunda de Samuel, donde se desata una rebelión de un hijo contra un padre, nada más y nada menos Absalón, el tercer hijo de David. Se las ingenia para, ¿verdad? Enamorar con palabras sutiles a un grupo y levantarse a querer usurpar el reino de su padre. Pero en el verso 10, en el capítulo 18, vemos cómo, ¿verdad? El desenlace y cómo termina esta historia. ¿Cómo termina? Con Absalón muerto. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque aquello que se levanta a base de mentiras, a base de engaño, bendito el Señor, a base de división, en Dios no hay, ¿verdad? No existe eso de división. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Pues termina todo esto mal. Así que las personas deben de entender que el tú levantarte como líder por iniciativa propia no es de Dios. Tiene que haber un llamado. Tiene que haber un encuentro genuino. Tiene que, ¿verdad? El Señor tiene que poner en ti esa vocación para que puedas ejercer, bendito el Señor, aleluya, con altura lo que Dios quiere. Porque si no van a terminar mal. Siempre van a terminar mal. No hay una historia en la Biblia de alguien que se levantó. Bueno, lo vemos en Coré. ¿Qué pasó con Coré? La tierra se abrió y se los tragó la tierra. Aleluya. ¿Por qué? Porque bendito el nombre del Señor, era una rebelión. Bendito el Señor. Y la primera rebelión se dio en el infierno. Adiós, en el cielo. Bendito Dios, aleluya. Y ese espíritu anda por ahí buscando agarrar a muchos. Aleluya, yo me revelo porque no estoy de acuerdo con la visión, no estoy de acuerdo con lo que estoy viendo y hago yo mi propio mundo y hago yo mi propio evangelio y pongo yo mi propio ministerio. Bendito el Señor, pero ¿bajo el respaldo de quién? Por eso es que se cometen muchos errores y por eso es que hoy en día el evangelio está sufriendo. ¿Por qué? Porque hay muchos que están manchando, pisoteando la sangre de Cristo, bendito el Señor, porque en ellos no hay un llamado de Dios, sino que están, ¿verdad? Ejerciendo un liderato por fama, por iniciativa propia, porque fueron fulano, sutano en el mundo y como ya yo arrastro masas, bendito el nombre del Señor, aleluya, pues yo puedo tirarme al pastorado, yo puedo tirarme a ser líder y arrastrar multitudes y como la arena del mar se van a perder muchos que han seguido a líderes que se han levantado, bendito el Señor, por iniciativa propia, utilizando, aleluya, mentiras para llegar a su ascenso. Mi alma adora al que vive para siempre. Así que si usted quiere enterarse de estas dos historias, aleluya, profundícelas en su casa. Jueces capítulo 9 y Segunda de Samuel capítulo 15, 16, 17 y 18. Están mejor que cualquier serie de Netflix. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Esto tiene un desenlace poderoso, aleluya, y es de edificación para su vida porque Dios ministra, aleluya. Conocemos a Dios y conocemos cómo opera el enemigo. Y entonces cuando nosotros conocemos cómo opera el enemigo, no nos podemos dejar engañar. En los tiempos que estamos son tiempos peligrosos. Aleluya. Y nosotros como líderes tenemos que estar al tanto de la noticia. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Fíjese que el otro grupo de líderes, aleluya, que por ahí, aleluya, se pueden ver y aún en la palabra,
bendito el nombre del Señor, aleluya, son líderes por sucesión hereditaria. Yo no sé si usted se está gozando, pero mientras yo estaba preparando este estudio, el Señor ministraba mi vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque aprendo. Bendito el nombre del Señor, porque conozco, aleluya, su revelación. Sucesión hereditaria. Hay otro grupo que es por sucesión hereditaria. Y quiero compartir con ustedes este punto sobre el liderazgo por sucesión hereditaria. Mire lo que dice. Algunos líderes lo son por herencia, como sucedía con los reyes. Sí, cuando David, Salomón. Como sucedía con los reyes o con los hijos de los caciques de tribu. También existe este tipo de legado en los casos en que algunos líderes religiosos de iniciativa propia dejan a sus hijos como herederos del ministerio o la iglesia que dirigen. Y hay un gran ejemplo, y este ejemplo se encuentra en Números capítulo 3. Números capítulo 3, bendito el Señor, aleluya. En Números capítulo 3, le di para adelante a la dispositiva, pero la información está en su papel. Números capítulo 3 nos habla de los levitas. Fíjese que vamos allá porque quiero compartir un cantito de ese capítulo con ustedes para que ustedes vean. Pero hablando un poquito de los levitas, dice que en la Biblia los levitas eran los miembros de la tribu de Leví, designados para servir al sacerdocio y asistir a los sacerdotes en el culto del tabernáculo y luego en el templo. Ellos eran un grupo especial dentro de Israel cuyas responsabilidades incluían tareas como cuidar el tabernáculo, tocar instrumentos musicales, mantener las puertas y ayudar en el servicio del culto. ¿Cuál era el papel del levita? Bueno, ya les mencioné algunos. El servicio en el tabernáculo, o sea, en el templo. Los levitas eran responsables de diversas tareas relacionadas con la construcción, el mantenimiento y transporte del tabernáculo, así como de su cuidado una vez que se convirtió en el templo. Ellos tenían a cargo la música en el culto, o sea, los levitas estaban encargados de la música y la alabanza en el servicio de culto, utilizando instrumentos musicales como arpa, címbalos y trompetas. Y también eran guardias y asistían. También tenían la responsabilidad de cuidar las puertas del tabernáculo y del templo, así como de ayudar a los sacerdotes en diversas tareas durante el servicio de culto. También los levitas representaban a Dios. Eran considerados un símbolo de la presencia y el propósito de Dios, especialmente en los tiempos de Josué, cuando guió a las 12 tribus a la tierra prometida. Ahora sí, vamos al capítulo 3 para que usted vea que esto no me lo estoy inventando yo, que esto se encuentra en la palabra del Señor. Capítulo 3 del libro de Números. Mírelo aquí. Y es bastante largo, pero quiero compartir con ustedes las palabras que Dios le habló a Moisés cuando le dijo acerca de los levitas. Y leo capítulo 3 del libro de Números. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdote ungido, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz
que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen en el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y para no hacer el cuento más largo, fíjese que a lo último, en el versículo 39 dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes hacia arriba, fueron 22,000. O sea que Dios le dijo a Moisés: usted va a escoger de los primogénitos y usted me va a separar estos levitas desde un mes de nacido en adelante, y va a contar, y son 22,000 los que se escogieron para ese llamado, para ese liderazgo. Bendito el Señor, para que se encargasen de todas esas responsabilidades, y nadie más podía hacerse a cargo de ello excepto los levitas. Bendito el Señor. Así que por herencia, bendito el nombre del Señor, fueron llamados, separados y escogidos. Bendito Dios de gloria. Y también, mientras estaba estudiando esto de llamado por herencia, bendito Dios de gloria, venía a mi mente a Ezequiel. Todos conocemos que Ezequiel era un profeta, pero antes que Dios lo llamase a ser profeta, Ezequiel, por sucesión hereditaria, tenía que ser sacerdote, pero Dios lo llamó a ser profeta. O sea, que Ezequiel se formó para ser un sacerdote en el templo. ¿Y cómo terminó? Cuando fue cautivo su pueblo, bendito el Señor, Dios lo escogió y le dijo: tú vas a ser la boca mía, tú vas a ser profeta, bendito Dios de gloria. También Jeremías tenía sucesión hereditaria, pero Dios lo escogió como profeta. Y se dice que aún Daniel también tenía esa sucesión hereditaria, pero Dios le plació que no fuese por herencia, sino que fuese por llamamiento divino, no sacerdote, sino profeta del Dios viviente. Bendito el Señor. Y como último, ya estamos terminando, se encuentra el llamamiento divino. El liderazgo cristiano se da por llamamiento divino. Y vamos a leer lo que dice Marcos 1 del 16 al 20. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Los que han llegado al liderazgo cristiano por llamamiento divino, siempre que han obedecido al Dios que los llamó, han tenido éxito en su misión. El llamamiento divino sobrepasa los mecanismos mencionados anteriormente. El llamamiento al liderazgo es el acto
por el cual Dios ha escogido y designado a sus siervos para que les realicen tareas de su reino en esta tierra, dentro de la estructura oficial y jerárquica de la iglesia, no por su cuenta propia. Usted no trabaja para usted, usted trabaja para la obra de Dios. Y todo lo que usted haga tiene que ser a beneficio de la obra de Dios. Todo líder que es llamado por Dios, su fin es ganar almas para el reino de Cristo. No es hacerse famoso, no es, bendito el nombre del Señor, aleluya, el beneficio propio, sino que va a dejar de ser suyo para ser de otro, para extenderle la mano al caído, bendito el Señor, para, como dice la palabra, darle apertura al preso, aleluya, visitar a la viuda, al enfermo, aleluya, ocuparse de los menesteres, de los negocios de nuestro Padre, aleluya, que lejos está de ser que usted sea un famoso, bendito el Señor. Fíjate que Dios es quien nos llama, pero Él ha establecido una estructura para canalizar nuestro llamamiento. O sea, debe de haber un orden. Usted como líder, si no es pastor, usted tiene que estar sujeto a un pastor. Y el liderazgo cristiano se desarrolla dentro de la estructura organizacional de la iglesia. Así que todo líder que usted vea por ahí, jalda arriba, jalda abajo, que no se somete a un pastor, está en desorden. Y Dios nos respalda el desorden. Todo tiene que estar bajo el mandato y bajo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es ordenado. Mi alma adora el que vive para siempre. Así que si a usted le llega alguna persona a su congregación diciendo que es aquello, que es esto, que es lo otro, pero no sabe sujetarse, aleluya, a un pastor, no sabe seguir directrices, lo que quiere es implementar sus ideas y no quiere darle paso a nada ni a nadie, esa persona lamentablemente carece del carácter de Cristo y está ahí para aprender, no para ejercer ningún liderazgo, pastor. Está el pastor y está la junta de gobierno. Exactamente. Y eso lo vamos a hablar más adelante. En la iglesia hay una organización, hay un organigrama, hay una estructura. Dios llamó, Dios estipuló ministerio, Dios repartió dones, pero todo con un fin. Es la obra de Dios. Cuando vemos que nuestros líderes no están desarrollando, no están ejerciendo con valentía o con responsabilidad ese llamado y que la obra del Señor está sufriendo esas consecuencias, tenemos que poner un alto, tenemos que orar y clamar y tenemos que pedirle al Señor que nos dirija para que la obra de Dios no sufra, para que el cuerpo de Dios no se duela, para que seamos de edificación y no para que seamos de destrucción. Mi alma adora el que vive para siempre. Así que en esta hora poderosa, yo le doy las gracias a ustedes, mis hermanos, aleluya, por haberme permitido, bendito el nombre del Señor, estar aquí en esta hora con ustedes. Bendito el Señor. Ahora yo me voy a callar y si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere, ¿verdad? Aportar algo, es bienvenido. Bendito el nombre del Señor para que usted pueda hacerlo. Aleluya. Así que yo voy a poner mute. Si usted desea hablar, aleluya, usted puede tomar el micrófono para que entonces podamos escucharle y así mismito pues ya ir despidiéndonos. Aleluya. ¿Se durmieron? Estamos aquí. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. No sé si tengan alguna duda, si tengan alguna pregunta, si tengan algún comentario. Yo hablé mucho ya, aleluya, ¿verdad? Y no sé si quieran aportar algo a lo que ya se ha enseñado. Bendito el Señor. Nuestra hermana Milagro. ¿No? ¿Estamos bien? Angélica. Tiene la parte, Angie. Soy yo, Adiel. Ay, qué bueno, Adiel.
Ajá. Iba a preguntar, ¿todavía se usa ese método de herencia hoy en día? Sí, sí, conozco de muchos lugares donde, bendito el Señor, hay un pastor, un ejemplo, y ese pastor formó a sus hijos para que cuando él ya no esté, ellos continúen ese legado. Así hay muchísimos lugares, ¿verdad? Donde el abuelo era levita y los nietos siguen esa sucesión por herencia. Bendito el Señor. Y Dios confirma, bendito el Señor, ese llamado, porque he visto también mucho que Dios le dice no, como le ocurrió a Ezequiel. Ezequiel por herencia se supone que fuese sacerdote, pero Dios interrumpió sus planes y dijo, no, no vas a ser sacerdote, vas a ser profeta. Aleluya. Y sí existe, claro que sí. Y muchas veces, ¿verdad? Dios confirma ese llamado a ese liderazgo. Amén. Amén. Amén, amén. Así que, hermano, el liderazgo cristiano y cómo se llega. Eso fue lo que estudiamos hoy. Yo espero haber sido de edificación. Usted, ¿verdad?, haya entendido lo que aquí se enseñó. Ya son las 10:30, así que no quiero ser más extensa. Vamos a estar orando. Si usted tiene alguna duda luego, ¿verdad?, de que se acabe este live, usted pues en confianza puede escribirme y yo puedo contestar cualquier duda. Así que vamos a estar orando, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque créame que cada vez que repaso este estudio, el Señor ministra mi vida de manera especial. Y yo le voy a pedir a nuestro hermano Eli Samuel que él nos despida en oración, y nuevamente gracias a los hermanos por haberse dado cita a este lugar, nuestra hermana Angie, nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Lilian, y por ahí están, déjame ver quién más está por ahí, nuestro obispo Alexander de Cuba, nuestro hermano Luis, nuestro obispo Arcelay, nuestra hermana Glorimar, nuestra hermana Natalie, nuestra hermana Rebeca, por ahí está Salomé también. No viaja fe, no lo vi, no. Pero nada, los que estuvimos, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición. Amén. Vamos a orar. Santísimo Dios y eterno Padre Celestial, infinita misericordia, Padre Santo, te doy gracias primeramente que nada por un día más de vida que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad, Padre Santo, que tú nos has dado, Señor, en esta noche, Padre Santo, para así seguir aprendiendo, Padre Santo, más de tu palabra, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, danos la sabiduría y el entendimiento, Padre Santo, para seguir absorbiendo, Padre Santo, tu palabra, Padre Santo, y poder de igual manera impartirla hacia otros, Padre Santo, que no tengan ese conocimiento, Señor. Yo te doy las gracias por la pastora, Padre Santo, que nos dio esta clase, Señor. Sigue usándola, Padre Santo, de manera especial. Pon tu mano, Señor, poderosa en su mente, Señor, que ella pueda seguir absorbiendo ese pasto fresco, Padre Santo, Señor, y dándonos a nosotros, Padre Santo, para que nosotros podamos aprender más, Padre Santo, esas cosas, ¿verdad?, que tú quieres que nosotros aprendamos, Padre Santo, eso que es importante, Señor, en nuestra vida, Señor, espiritual, Padre Santo. Yo te doy gracias por todos los hermanos que estuvieron aquí, Padre Santo, presentes, Señor. De igual manera también por aquellos que no pudieron estar, Señor. Tú solo conoces las situaciones, Padre Santo, por las cosas que están atravesando, Padre Santo. Pero de igual manera, Señor, seguimos clamando, Padre Santo. Yo te pido por todas estas cosas, Señor. En el nombre tuyo, amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Dios me los bendiga. Ya Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Deja de prender la cámara para que me vean. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastora. Igual. A todos. Amén, amén. Luego les dejo saber cuándo será nuestro próximo estudio. Amén. Amén. Al obispo de Cuba, saludos. Dios le bendiga, obispo. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén, Amén. amén. Muy contento de haber participado Qué de esta bueno. preciosa clase. Amén, amén. Una palabra muy edificativa y en verdad que quedamos más deseosos de seguir recibiendo. Amén, amén. Claro que sí. Dios te bendiga mucho, Luis. Saludos.
Dios te bendiga, Yara, y a Eliseo, a la familia y a todos los hermanos aquí presentes, a los ministros, ¿verdad? Dios los continúe bendiciendo poderosamente. Amén, amén. Nuestro hermano pastor Emanuel, saludo, Dios le bendiga. ¿Se oye? Sí, no se oye, pero es que tiene mute. Es que tiene el bebé en la mano, mira. Nene, ya nos podemos despedir, ¿saben? Cualquier cosita, ¿verdad? Ya estamos a las órdenes, me escriben por mensaje de WhatsApp y estamos, ¿verdad? Para servirle. Dios me los bendiga mucho. Amén. Que bendiciones. descansen. Dios les bendiga. Amén, Lilian. Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Igual, gracias. Santo. No sé qué hice, que no quería. Si No estabas sé, como frisado, ahora mismo yo te veo 2 veces, como si tuvieras 2 pantallas. no sé qué pasa, pero no quería salir el mute para nada. Ahora, Sí, amén, amén. este chico. Nene, míralo, fogonado, míralo. Sí, está molesto ya. Fogonado. Bendiga. Amén, pastora, Dios me la bendiga mucho. Amén. Pues desde el principio le estaba dando al micrófono y yo pensé que es que no se podía. Sí, se puede. Es que estás teniendo problemas con el internet porque te estás quedando frisado. Oye, Ahora. es que estás teniendo problemas con el internet, te estás quedando Sí, frisado. parece, porque desde el principio le daba el micrófono y no quería hacer. Ahora fue que logré sacarlo pero se va de Si momento. llegas a ver la pantalla que hay al lado tuyo, que Ajá. está llega aquel con los ojos así de grande, así, frisado así. Pues aquí no se ve eso. Sí, déjame tirarle una foto antes que se vaya para que tú veas. Vela. Ok. Ay, padre. Vela. Déjame ver si. Déjame ver Por la luz. Mira ahí. Ah, mira para allá. Ay, señor. Está ahí. Bueno. No, Pero si nada, ya está. descansen. Sí, igualmente, Dios les bendiga. Gracias. Y nos mantenemos en comunicación. Amén. Amén. Bye. Dios me los bendiga. Amén. Amén. ¿Qué fue, mi amor?